Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy estamos comenzando un estudio de lo que es el Salmo 139, los versículos 1, 2 y 3. Aquí estamos al principio del Salmo y vamos a realizar un estudio de todo el Salmo, pero obviamente por porciones, algunos versículos a la vez. Si lo hacemos así de golpe, el video sería muy largo. Ahora, tengo bastante historia con este salmo. Hace muchos años estuve yo predicando en el estado de Michigan, en la ciudad de Battle Creek, y había mencionado durante el sermón de que había yo preparado un estudio del libro de los salmos, entonces un pequeño guía, así nada más para el seminario, y nada más era material que yo repartía a mis alumnos. Ahora, terminando ya el culto, pues un hermano de allá se acercó conmigo y me preguntó, ay, pastor, bueno, primero dijo, estaba muy contento que yo había preparado un estudio de los salmos. Por otro lado, me preguntó, pastor, ¿has incluido el Salmo 139? Y tuve que confesar, no, a la verdad me lo había pasado por alto, no me había dado cuenta de su importancia, cosas así. Bueno, pedí mil disculpas, pero ya luego cuando empecé a revisar de nuevo mi material, pues en este momento ya me puse a incluir el Salmo 139. Es un salmo así muy clave para hablar ya de nuestra relación con Dios. Básicamente, en este salmo se afirma claramente de que Dios sabe todo, conoce todo lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra vida, y de Él pues no tenemos ningún secreto. Entonces es decir, para alguien quien está guardando secretos, ese salmo sería terrible. Pero para alguien quien sí tiene un gran confianza en quién es Jehová, su protección, su cuidado sobre nosotros, este salmo sí es de gran consuelo. Aquí se afirma claramente que Dios sabe todo lo que sucede con nosotros, aún desde antes que nacimos, aún antes que formaba algún día de nuestra vida, Dios ya sabía, conocía muy precisamente lo que nos va a suceder. Entonces, eso sí, para quienes aman a Dios, sí es un gran consuelo. Ahora, también había digamos, un encuentro que tuve yo años después de este primero. Estaba yo en una pequeña gira con mi tío, Gerardo, allá en Holanda. Mi tío había manejado un grupo de resistencia contra los nazis, es decir, un grupo de holandeses quienes estaban peleando en secreto ya digamos, contra el régimen nazi allá en Holanda. Entonces ellos habían pasado por muchas penalidades, muchas pruebas. Y mi tío me preguntó así, muy de golpe, Juan, ¿has predicado el Salmo 139? Pues sí, lo estoy predicando, obviamente es uno de mis salmos favoritos. Y él me miró así, ¿puedes predicar todo el Salmo, incluyendo los últimos versículos? Y dije, pues no. Y sencillamente porque pues estas porciones hablan del odio. Entonces, ¿y cómo puedo yo odiar cuando Jesús me dice expresadamente, digamos, amad a vuestros enemigos? Entonces, parece muy contrario al mensaje del Salmo. Ahora, esto sí me impulsó a estudiarlo más a fondo y tratar de entender un poco mejor lo que realmente dice el Salmo. Y por cierto, sí hay una mención del odio, pero eso es casi una especie de, voy a confesar algo, pero ya luego debemos hacer algo en cuanto a esto. Es decir, a la realidad no debemos seguir odiando, pero sí debemos hacer algo frente a quienes son los maleantes. ¿Qué debemos hacer? Entonces vamos a encontrar la respuesta ya en el estudio. Entonces, aquí tenemos los primeros tres versículos y ya luego vamos a encontrar ya algo más sobre cómo responder a los maleantes en el mundo. Aquí entramos ya al estudio. La Manasheach le David Mishmor. Este es el músico principal, el director del coro, Manasheach, un patá frutif aquí frente al chat, para o con al, ¿sí? Al Manasheach, le David, el Salmo de David,
Mishmor. Mishmor es un salmo, es una frase muy conocida ya entre los títulos. Shumor, es decir, Shumro es zumbir, entonces sueños o cantar. Entonces, de David, un salmo, Mishmor. Jehová, Hakar Tani, Ve'at, Ve'teda, Ve'teda, Ata Yadata, Shifti Ve'kumi, Banta, Le'rei, Merahok, Orhe, Ve'riv'i, Zerta, Ve'kol Darchai Hish Canta. Ahora, ese sí es un salmo en donde David se dirige hacia Jehová en cuanto a la relación que él lleva con Jehová y la relación que Jehová lleva con él. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Jehová, entonces el salmo está dirigido hacia Jehová. Es una conversación que tiene David, tenemos nosotros con Jehová. Tú me has examinado, es decir, Kartani. Ahora, eso sí es un kof, y aquí tengo yo la forma paleográfica, la forma antigua, ¿verdad? Si vas al protosinítico, es decir, la forma muy, muy original de la letra kof, era un hilo con un nudo allá arriba. Entonces, aquí, y aquí hay 3 ejemplos de ello, Hakaratani y Ve'akumi, Merahok. Entonces, aquí, kof, sí, son 3. Y están en cierto, bueno, por un lado, qué bonito tener, digamos, esa relación, no solo es su sonido, también lo que entendemos de ello. Recuerde, hilo con un nudo, y entonces lo podemos entender como para alzar o agarrar, o también para medir. Entonces aquí, en algunos casos, son para medir. ¿Okay? Kartani, es decir, me estás examinando, me estás sacando la medida, ¿okay? con el kof. Es decir, el cordón con un nudo, así, para ya, digamos, Dios llega con nosotros con su medidor así, y nos está haciendo, tomando la medida ya de nosotros. Así funciona aquí el kof. Hakaratani, me estás examinando, te da y me conoces, es decir, conoces lo que sucede, es decir, Jehová, tú conoces todo lo que yo soy, mi salida, mi sentada, mi levantar, todo está muy transparente de Jehová. Para quienes aman a Jehová, bonita cosa. Para quienes tratan de escapar de Jehová, invasión de privacidad. Es muy pesado quizás manejar este concepto. Pero qué bonito, ¿no? Saber de que todo lo que hacemos es muy transparente así de nuestro Jehová, de Jehová. Jehová, Hakartani. Ahora, aquí estamos, Entonces, aquí tenemos varias versiones de la segunda persona, y es su segunda persona sufijada. Okay. Aquí tenemos 2 sufijos. Uno es raíz aquí, Hakar, ta, tú. Tau Patá es segunda persona sufijada al final, y a mí, okay. Tú examinas a mí, tú y ata, aquí es un pronombre independiente, okay. Ata, yadata, entonces tau kametz, así es el sonido tú conoces, tú sabes. Bueno, banta, tú entiendes, ¿ok? Aquí este tau kamet sería suficiente para segunda persona singular, pero aquí tenemos un he, y en un texto en donde no hay, digamos, indicaciones vocálicas por parte de la mashura, pues aquí este he nos daría el sonido de la kamet. Entonces, banata, ¿ok? Y creo que igual sucede aquí. Hishkanta, igual también la hey, solo proporciona aquí el sonido de la kametz. Aquí tenemos zarta, entonces aquí no hay hey, pero siempre sí tenemos el sonido de la kametz. Entonces, así es, aquí estos casos aquí y aquí la hey nos ayuda ya, digamos, con el sonido de la kametz.
No, aquí no están funcionando de consonantes, están funcionando de vocal, este G. Mates lecciones. Las mates lecciones son 3 letras, la Vav, la Yod, la He, quienes pueden funcionar como vocal. Y aquí eso es lo que vemos. Benotá, Hisha, Kantá. Eso sí son sonidos vocálicos. Jehová, Karatani, tú me has examinado, me estás examinando. Ve a Tedá y lo sabes. Raíz aquí es Yod Dalet Ayin. Vemos la forma más completita de este verbo aquí, Yadata. Entonces aquí, eso sí es la forma prefijada, así de Tada, tú lo sabes. Y aquí Yadata, tú conoces también, igual, conoces. Yadata, Shifti Vekumi. Tú conoces mi sentar, es decir, ese es un pronombre sufijado, mi sentar, mi levantar. Entonces, tú conoces mi sentar. Verbo aquí, raíces yashav, obviamente la yod ha sufrido féresis y seguimos ya con raíz básico. Aquí realmente debemos aprender esta raíz por su raíz básico, por shiv, shin, bet, shivta, mi sentarme, comí y me levantarme. Y como he mencionado, el kof aquí, elevar o levantar es agarrar un cordón y levantarme con ello, ¿sí? Jalar hacia arriba, comí. Aquí lo tenemos en un sentido personal en cuanto al salmista. Más adelante vamos a ver kof mem en un sentido de quienes se levanten en contra. Entonces, al final, sigue ya con todo, estuve yo preparando toda esa serie ya durante la semana pasada, y ahora ya vamos a verlo de nuevo en el Salmo, este mismo raíz, pero en un sentido algo negativo. Pero aquí sí lo vemos así, no es muy personal de nosotros. Cuando me siento, cuando me levanto, a sentarme, a levantarme, a levantarme. Entonces, en cierto sentido también, mañana o noche y mañana, digamos, secuencia también temporal. Shifti, comí. Banta, Banta, tú conoces, tú entiendes, ¿ok? Entiendes. Bana, Banta, eso sí es segunda persona del verbo, el raíz básico es la bet nun. Bet nun es entre, ¿ok? Entonces, entre dos cosas. Tú entiendes entre una cosa y otra cosa. Lo podemos entender en cuanto a una persona, lo podemos entender también en cuanto a Dios. Aquí Dios entiende. Él sabe distinguir entre dónde estamos yendo, sea este lado, sea aquel otro lado. Digamos, Dios lo entiende muy bien en cuanto a nuestra persona, ¿verdad? Pantá, tú conoces, tú entiendes la raíz, lo que es mis pensamientos, hacia mis pensamientos, lo que está así en mi cerebro, tú ya estás viéndolo, estás ya checando cuáles ideas y cuáles proyectos y cuáles cosas estoy pensando, cuál tengo así en mi pensamiento, ¿verdad? Mis pensamientos. Merrohok, desde lejos. Ahora, aquí vimos que Karatani, tú examinas, ¿sí? Examinas, y ese es, saques la medida. Aquí también eso es levantarme como que estoy agarrando de alguna soga, algún cordón. Y aquí saques la medida desde lejos, es decir, estás viendo aún sea de lejos, es decir, aunque la medida sea larga, ¿okay? Merhok, aunque este hilo sea larga aquí. Entonces, desde lejos, merhok. Esto sí es algo muy precioso. Tal vez pensamos, ay, Dios tal vez no está tan cerca. Y aunque a veces parece ser lejos, Él entiende todo. Si Dios está en el cielo, Él desde allí entiende todo lo que sucede conmigo. Entonces, desde lejos me conoces, me ves o conoces, entiende mis pensamientos. Me rojok desde lejos.
Arjí, entonces reví, es decir, mi arroz. Eso sí, silba cerrada, no acentuada. Ahora, para mí es un poco difícil, ¿verdad?, afirmar que un aleph tenga una silba cerrada, pero así comienza. Y aroj, hay un resh chet, si es camino, muy paralelo a derech, ¿ok? Derajai. Entonces, esos sí son. Arroja, aún entre las corrientes del mar puede haber arroja. Entonces, eso sí es mis caminos en cuanto a un comportamiento, no solo donde estoy caminando, sino lo que estoy haciendo. Es decir, todo lo que es, si tengo un camino bueno o malo, Dios lo sabe. Entonces, arrojí. Entonces, mis caminos, primera persona sufijado posesivo aquí, mis caminos. También, obviamente, este yod está funcionando no solo de primera persona, también la forma constructa de esta palabra, por plural. Entonces, arrojí mis caminos, rabí y mis ¿dónde está? Col. Escudriñas mi andar, arrojí y mi reposo, reví y mi reposo, okay. Mis caminos, mi reposo, y zerachta. Zerach son rayos, literalmente, rayos del sol o rayos de las venas de una planta. Zera también es semilla. Pero aquí, es decir, como los rayos del sol se extienden sobre nosotros para iluminarnos, él también se extiende, es como el sol también nos está observando qué estamos haciendo, ¿okay? Mis caminos, mi reposo, tú lo zeratá, tú lo examinas, tú lo escudriñas, es decir, es como extender una red o algo así sobre nosotros para examinarnos, ¿okay? Zaratá, tú lo escudriñas. Ekol, conjunción y kamesatuv aquí, derajai, mis caminos, muy paralelo a mis veredas, donde voy. Esas dos palabras están muy en paralelo aquí. Arojí, darají, la forma, digamos, raíz básica aquí es derech, un segolado, pero aquí obviamente sí es un poco más que un segolado. Darají, mis caminos. Ish shekanta, tú lo conoces, ¿okay? Tú los conoces, es algo que muy conocido por ti. Shekan, okay? El raíz básico aquí es Samek Kaf Nun, ¿okay? Shekan, tú tienes Shekan de lo que son mis caminos. Entonces, tú sabes, conoces muy bien dónde estoy caminando, cómo estoy caminando también. Derech, no solo es algún camino donde estoy caminando, sino también cómo lo estoy caminando. Si lo estoy caminando correctamente, si lo estoy caminando éticamente, moralmente. Camino, cuando lo vemos en el libro de Proverbios, constantemente es cómo está mi camino. Si es camino de bueno, camino de malo, Dios lo sabe. Bueno, muy precioso este concepto, como he mencionado. Si tú estás escondiéndose de Dios, piénsalo, medítalo, porque aquí el Salmo dice muy claramente, no es posible, Dios nos examina. Aquí, eso es por si la palabra da'at, y aquí se repite aquí, te da y adata, esta palabra de conocer o saber, lo vemos al principio como una afirmación, es lo que hace Dios con nosotros. Al final del Salmo 139, lo vamos a tener como una petición. Examíneme, chéqueme, véame. Entonces, y al hacer esta petición, esto significa que David y también nosotros igual
debemos presentarnos delante de Él ya para ser examinado. Es decir, esa debe ser nuestra, por favor Dios, examíname, por favor, chécame y a ver si hay algún mal camino en mí. Y si es así, pues obviamente corrígeme. Entonces, el Salmo es muy, muy precioso para quienes confían en Jehová, quienes confían en Dios. Es una cosa muy preciosa. Quienes no confían en Dios es una invasión de privacidad, es decir, es una invasión de nuestra persona. Pero, qué bueno, espero que todos quienes hacen este estudio entienden que nuestro camino siempre es muy transparente así de Jehová. Que Dios le guarda, que Dios le bendiga, que Dios le alumbre, que Dios le examina también el día de hoy. Hasta la próxima. Voy a seguir con otro estudio de lo que es el siguientes versículos del Salmo 139. Póngase pendiente, vamos a seguir con este estudio y hasta la próxima.